El 11 de julio de 2015, a las 9 de la noche, un guardia se acercó a la celda del preso más vigilado de México. La cama estaba ahí, la televisión seguía encendida, la ropa parecía en su lugar. Pero Joaquín Guzmán lo era, el Chapo, había desaparecido. El guardia no vio una puerta rota, no vio una ventana abierta, no vio sangre, pelea ni señales de forcejeo. Lo que encontró estaba en el piso de la ducha, una abertura rectangular, casi escondida, justo en el único punto de la celda donde la cámara no podía mirar. Debajo de esa ducha había una escalera, debajo de la escalera, un túnel, y dentro del túnel, algo que parecía salido de una película imposible: luces, ventilación, tuberías, rieles y una motocicleta adaptada para moverse bajo tierra. El Chapo no había vencido a una prisión con fuerza, la había vencido con paciencia, dinero, ingeniería y un conocimiento brutal de su punto ciego. Y lo más inquietante es que esta no era la primera vez. Para entender por qué esa noche humilló a un país entero, hay que volver al lugar donde todo ocurrió: el Altiplano, el Centro Federal de Readaptación Social número 1. Una prisión de máxima seguridad ubicada en el Estado de México, diseñada para encerrar a los hombres más peligrosos del país. El Altiplano no era una cárcel común, era una fortaleza: muros altos, torres de vigilancia, cámaras, guardias armados, revisiones, protocolos, puertas que se abrían una después de otra, como si cada pasillo recordara al preso que el mundo exterior ya no le pertenecía. Ahí habían encerrado a jefes del crimen organizado, líderes de cárteles, hombres que podían comprar policías, intimidar testigos y ordenar muertes desde una celda. Por eso el mensaje era claro: si alguien terminaba en el Altiplano, se suponía que no volvía a salir caminando. Pero el Chapo ya había roto una promesa así. En 2001 escapó de la prisión de Puente Grande. Durante años se repitió la imagen del carrito de lavandería, la idea de que el capo había salido escondido entre ropa sucia, protegido por una red de complicidades. Esa fuga fue una vergüenza nacional. Después vino una cacería de más de una década, hasta que en 2014 lo capturaron otra vez en Mazatlán. Cuando lo llevaron al Altiplano, el gobierno mexicano quería demostrar control. Quería decirle al mundo que esta vez no habría leyenda, no habría fuga, no habría segundo capítulo. Pero mientras el país miraba la celda, alguien estaba mirando la tierra. El plan no empezó la noche de la fuga. Empezó mucho antes, desde fuera. Los cómplices compraron o utilizaron una propiedad a más de 1 kilómetro de la prisión, una casa a medio construir en una zona cercana. Desde ahí, bajo una fachada normal, comenzó la verdadera obra. No era un hoyo improvisado cavado con cucharas. Era un túnel de aproximadamente 1,5 kilómetros, a unos 10 metros bajo tierra. Tenía cerca de 1,70 m de altura, suficiente para que un hombre pudiera avanzar sin arrastrarse, y menos de 1 metro de ancho. Era estrecho, húmedo, oscuro por naturaleza, pero había sido convertido en una ruta de escape. Instalaron luz eléctrica, instalaron ventilación con tuberías, colocaron rieles, y sobre esos rieles pusieron una motocicleta modificada, útil para transportar herramientas, mover tierra y acelerar el trabajo dentro de un pasillo subterráneo que debía avanzar, metro a metro, hasta un objetivo exacto. Ese objetivo era la ducha de la celda del Chapo. Ahí está el detalle que convierte esta historia en algo más grande que una fuga. Los túneles pueden fallar por centímetros, pueden salir debajo de una pared, de un pasillo vigilado, de una zona donde una cámara vea todo, pero este túnel llegó al único punto privado, al único lugar donde la prisión le daba al preso una pequeña sombra: el área de la ducha. Durante meses, bajo una de las prisiones más seguras de México, alguien estuvo excavando. Cada carga de tierra tenía que salir sin llamar la atención. Cada golpe, cada motor, cada vibración, cada movimiento debía pasar desapercibido. Y cuanto más se acercaba el túnel a la celda, más absurda se volvía la pregunta que después haría todo el país: ¿cómo nadie lo notó? La respuesta nunca fue cómoda. Una obra así no se explica solo con suerte. Requiere información, tiempo, silencio y ayuda. Después de la fuga, decenas de funcionarios y empleados penitenciarios terminaron bajo investigación o arresto. Pero para cuando las autoridades empezaron a buscar culpables, el Chapo ya no estaba. La noche de la fuga, la rutina parecía normal. El Chapo caminó por su celda. Se acercó a la ducha. La cámara lo vio moverse, pero no podía ver lo que ocurría detrás del pequeño muro que protegía esa zona. Entró al punto ciego y desapareció. Imagina ese momento desde abajo. La placa se levanta. Un hombre baja por una escalera vertical hacia la tierra. Arriba queda la celda, la televisión, la cama, el conteo de los guardias. Abajo, una línea subterránea construida solo para él. No sabemos cada segundo de su recorrido. Pudo avanzar a pie parte del camino. Pudo usar la motocicleta sobre rieles. Lo que sí sabemos es que el túnel terminaba en la casa a medio construir, fuera del perímetro penitenciario. Del otro lado lo esperaba el mundo que él conocía: vehículos, contactos, protección, rutas hacia Sinaloa. Cuando los guardias entraron a la celda y vieron el hueco, ya era tarde. Bajaron, encontraron el túnel,
encontraron los rieles, encontraron la motocicleta. Y de pronto la prisión más segura de México se convirtió en una escena del crimen bajo tierra. La noticia explotó de inmediato. No era solo que un preso se hubiera escapado. Era que se había escapado el hombre más famoso del narcotráfico mexicano, por segunda vez, de una prisión que existía precisamente para evitar eso. El gobierno habló de una fuga inaceptable. La palabra se repitió porque no había otra mejor. Inaceptable para las autoridades, inaceptable para la imagen del país, inaceptable para los ciudadanos que se preguntaban cuánto poder real tenía un Estado si un capo podía excavar una salida bajo sus pies. Pero la historia todavía tenía un giro más. Después de escapar, el Chapo no desapareció para siempre. Se refugió en zonas montañosas, especialmente en Sinaloa, moviéndose entre redes conocidas. La cacería fue enorme: militares, inteligencia, cooperación internacional, presión constante. Y aún así, durante meses siguió libre. Entonces hizo algo extraño, algo que parecía más vanidad que estrategia. Aceptó una entrevista secreta con el actor Sean Penn, coordinada con la actriz Kate del Castillo, para una revista estadounidense. Para un fugitivo, cualquier contacto nuevo es un riesgo. Cualquier mensaje, cualquier reunión, cualquier intermediario puede abrir una grieta. Pero el Chapo quería controlar su mito. Quería hablar de sí mismo, de su historia, de su poder. Ese deseo de ser visto ayudó a cerrar el círculo. El 8 de enero de 2016, fuerzas mexicanas rodearon una casa en Los Mochis, Sinaloa. Hubo disparos, murieron varios hombres de su grupo. El Chapo intentó escapar otra vez por un túnel de drenaje, como si la tierra fuera siempre su última puerta. Pero esta vez la salida no lo salvó. Lo capturaron poco después. Las imágenes dieron la vuelta al mundo. El Chapo esposado, reducido, ya no como el hombre invisible de la ducha, sino como un fugitivo que había agotado su margen de suerte. México decidió no correr el mismo riesgo otra vez. En enero de 2017, fue extraditado a Estados Unidos. En Nueva York enfrentó un juicio enorme. Fue declarado culpable de cargos relacionados con narcotráfico, crimen organizado y violencia. Recibió cadena perpetua, más 30 años. Hoy está en ADX Florence, en Colorado, una prisión supermax conocida por su aislamiento extremo. Una celda dentro de una prisión diseñada para hombres que el sistema no quiere ver comunicándose, organizando ni escapando. Ahí, la rutina ya no incluye una ducha con punto ciego, ni una placa que se levanta hacia un túnel. Por eso la fuga del altiplano sigue fascinando. No solo por el Chapo, no solo por el túnel, sino porque revela algo más profundo. Una prisión puede tener muros, cámaras y armas, pero si el sistema alrededor está roto, el punto débil no siempre está en la pared. A veces está en la confianza, a veces está en la corrupción, a veces está en ese metro cuadrado que nadie mira. El Chapo escapó por debajo de una ducha, atravesó un túnel de 1,5 kilómetros y convirtió una celda de máxima seguridad en la entrada de una obra subterránea. Durante una noche, la fortaleza tuvo una puerta secreta, y esa puerta estaba justo bajo los pies de todos.